Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre que influyen constantemente en su vida. Las hay buenas y las hay malas. Las unas os dan la salud y las otras os provocan enfermedades. Las hay luminosas y también oscuras. ¿De dónde surgen esas fuerzas? Del espíritu, discípulos, de la mente y de los sentimientos. Todo espíritu encarnado o desencarnado al pensar emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. Ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir fuerzas e influencias saludables, y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señala el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas maléficas. Unas y otras invaden el espacio y luchan entre sí. Influyen en la sensibilidad de los hombres, y si éstos saben distinguir, toman las buenas inspiraciones y rechazan las malas influencias. Pero si son débiles y no están preparados en la práctica del bien, no podrán hacer frente a esas vibraciones y estarán en peligro de convertirse en esclavos del mal y de sucumbir bajo su dominio. Esas vibraciones lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres desencarnados, porque lo mismo en la tierra que en el más allá existen espíritus buenos y espíritus turbados. En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina a la humanidad es la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. No tienen los hombres armas para combatir contra esas fuerzas. Han sido vencidos y llevados prisioneros al abismo de una vida sin luz espiritual, sin alegría sana, sin aspiraciones por el bien. Ahora que el hombre cree encontrarse en la cumbre del saber, es cuando ignora que está en el abismo. Yo que conozco vuestro principio y vuestro futuro en la eternidad, di a los hombres desde los primeros tiempos armas con las que pudieran luchar contra las fuerzas del mal. Pero las despreciaron. Prefirieron la lucha del mal contra el mal en la que nadie triunfa, porque todos resultarán vencidos. Escrito está que el mal no prevalecerá, lo que quiere decir que al final de los tiempos será el bien el que triunfe. Si me preguntáis cuáles fueron las armas con las que doté a la humanidad para luchar contra las fuerzas o influencias del mal, os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley, la fe en mi palabra, el amor de los unos a los otros. Ahora he tenido que manifestarme a esta humanidad espiritualmente, para explicar palabra por palabra el origen del bien y del mal y la forma de luchar para triunfar en la gran batalla del tercer tiempo. Vengo a poneros alerta haciendo sensible a vuestro espíritu, para que aprendáis a recibir todo lo bueno que a vosotros llegue y a rechazar y combatir lo malo. Nadie se mofe de cuanto digo, porque con su burla dará a conocer su enorme ignorancia. Sabéis que fueron burlados todos los enviados que habéis tenido precursores de una revelación espiritual o científica, y sin embargo tiempo después la humanidad tuvo que aceptar sus revelaciones, convencida de la verdad que predicaron. ¿Sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad o cuál era la causa de propagación de una epidemia? No, la ignoraban. De aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos misteriosos. Pero llegó un día en que la inteligencia del hombre, iluminada por la luz del Creador, descubrió la causa de sus males físicos y comenzó a luchar por encontrar la forma de recuperar la salud. Entonces lo que había sido oculto e invisible al hombre de ciencia llegó a serle comprensible, con lo que la humanidad adquirió un conocimiento que los hombres de los tiempos pasados no tuvieron.
En la misma forma llegarán a conocer el origen y la influencia de las fuerzas del bien y del mal sobre la humanidad. Y cuando ese conocimiento sea del dominio público, no habrá quien al escuchar esta enseñanza dude de la verdad de mi doctrina. Vengo a iluminaros con la luz de esta enseñanza para que encontréis en vuestro espíritu los dones que la humanidad había despreciado desde los primeros tiempos. Para que vuestro espíritu, despertando de su letargo, iluminado por la luz de la conciencia, sepa rechazar las fuerzas del mal y alcance el pleno desarrollo de su evolución espiritual. Así como en el aire contaminado llega a vosotros el germen de una enfermedad, invisiblemente y en silencio llegan las malas influencias espirituales perturbando vuestra mente y haciendo flaquear a vuestro espíritu. Solo la oración podrá daros intuición y sensibilidad, fuerza e inspiración para sosteneros en la diaria y constante lucha contra el mal. Si me preguntáis cuál fue el principio, el origen de esas fuerzas, el Padre os contesta. Antes de que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi Espíritu Divino. Mas siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío porque era un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos. Por ese motivo concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente que llegado el momento, no titubearía para ofrendarles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, ya os amaba. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos. Este fue vuestro principio. Así surgisteis a la vida espiritual. Mas el Padre, siendo infinito y anhelando ser comprendido por sus hijos, una vez creado vuestro espíritu, formó la vida material, creó una de vuestras moradas pasajeras, el mundo. El Padre, con paciencia perfecta, infinita, fue forjando y preparándolo todo para que el Hijo no encontrara imperfección alguna, sino que a cada paso y en cada obra encontrara la huella de su Padre. Porque todo quedó dispuesto desde el principio como un libro a través de cuyas páginas, y con el paso de los tiempos encontraríais la respuesta anhelada a la pregunta que me haríais: ¿quién soy? ¿De dónde he venido y a dónde voy? Y cuando todo estuvo preparado, doté al espíritu del cuerpo que le serviría de báculo, de vestido para habitar un mundo maravilloso, creado con sabiduría y perfección para él, libro que con todas sus lecciones y bellezas se ofrecía a los hijos del Señor, como una escala que comenzaba en este mundo y se perdía en lo infinito. Y cuando todo estuvo preparado, dije al espíritu encarnado, al hombre: he allí vuestra morada pasajera. Cruzad los caminos, bebed de las fuentes, probad y saboread los frutos, conocedme a través de todo. Este fue vuestro principio en vuestra vida material, pero esto que relata el Padre ha quedado muy atrás, ha quedado oculto con el paso de los tiempos. Vuestros números, vuestras ciencias más elevadas para medir y calcular los tiempos, no os bastarían para dar principio a una labor que solamente Dios puede llevar a cabo por ser el único que estará siempre más allá de los tiempos. Si el científico no puede precisar la edad de este mundo, ¿cómo podría investigar el principio de la vida universal si no se lo revelo yo? Sin embargo, para que no quebrantéis vuestro entendimiento queriendo saber lo que está más allá de vuestro alcance, que os baste saber que el Padre, el Todo, en quien está presente lo que ha sido, lo que es y lo que ha de ser, os ha dicho en este día: el principio de vuestra vida ha quedado muy atrás. Cuando el hombre comenzó a vivir en el mundo, hacía una vida espiritual lleno de pureza y de inocencia. Pero el Padre os pregunta:
¿Creéis que yo estuviera satisfecho con la pureza de esas criaturas? ¿Pureza que provenía de su ignorancia y de su falta de saber? No, discípulos. Por medio de esa ignorancia, el Padre no podía ser conocido, comprendido, ni amado. Por esa falta de méritos espirituales, no podía ser valorizado ninguno de los atributos divinos, y no quería que fueseis criaturas inferiores sujetas a mi voluntad superior, o algo así como esas máquinas que vosotros construís sin voluntad y sin vida propia. Por ello le concedí al espíritu el don de libre albedrío, y a la materia le permití que revelara al espíritu los misterios de la vida humana. Pero al espíritu le di a conocer por medio de la intuición la existencia del Padre Creador, y ante la debilidad de la materia estaba la fortaleza del espíritu, guiado por la luz de la conciencia, en la cual está mi justicia, mi sabiduría y mi voz. En el instante en que el espíritu despertó para la vida humana ante la voz de sus sentidos materiales, renunció a su vida espiritual y comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones, y comenzó el desarrollo del espíritu y de las facultades humanas. Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el hombre tuvo en su principio, por razón de su libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. Los que en el uso del libre albedrío comenzaron a vivir en forma sana, tratando de alcanzar su bienestar y el del semejante, crearon vibraciones saludables, benéficas. Y los que en el mismo uso del libre albedrío desoyeron la voz de la conciencia y se orientaron por las inclinaciones egoístas propias de su materia, crearon fuerzas maléficas y engañosas. Unas y otras vibraciones quedaron en el espacio, prestas a aumentar o disminuir su intensidad según los pensamientos de los hombres, según sus obras posteriores. Pero esas fuerzas invisibles no habrían de quedar aisladas de la evolución de los espíritus, no, discípulos. Esas vibraciones quedarían latentes sobre todos los seres y acudirían a estos según fueran sus pensamientos y obras. Os he hablado del origen de las fuerzas del bien y el mal, y ahora os digo, esas vibraciones habrían de llegar a todos los mundos que habría de formar, para probar a los hijos del Señor. Mas con ello, no buscaba vuestra perdición, sino vuestro perfeccionamiento. Prueba de ello es que yo siempre me he manifestado a mis hijos, ya hablándoos a través de la conciencia, ya doctrinándoos a través de mis enviados, o haciéndome hombre entre mis hijos, como en aquel segundo tiempo a través de Jesús. No hay raza o tribu por inculta que os parezca. Aún aquellas que no conocéis porque habitan en selvas impenetrables, que no hayan tenido manifestaciones de mi amor. Ellos en el momento de peligro han escuchado voces celestiales que les protegen, que les amparan, que les aconsejan. Nunca habéis vivido abandonados. Desde el instante en que brotasteis a la vida, habéis estado bajo el amparo de mi amor. Vosotros, padres humanos, amando tiernamente a vuestros hijos, ¿seríais capaces de abandonarlos a su suerte cuando apenas han brotado a esta vida, cuando más necesitan de vuestros cuidados, de vuestros desvelos y de vuestro amor? Yo os he contemplado velando por vuestros hijos, aun cuando han llegado a su mayor edad, aun por aquellos que delinquen, que os han ofendido. Por ellos veláis con mayor amor, y si vosotros así respondéis ante las necesidades de vuestros hijos, ¿cómo será el amor de vuestro Padre Celestial que os ha amado desde antes de que existierais? Siempre he venido en vuestra ayuda, y en este tiempo en que os encuentro con mayor evolución espiritual, he venido a enseñaros cómo debéis de luchar para aniquilar las fuerzas insanas y la forma de aumentar las vibraciones del bien, porque las antiguas creencias, figuras, formas y nombres simbólicas con que los hombres de los tiempos pasados representaron al mal, dándole forma humana, concediéndole existencia espiritual,
creencias que han llegado hasta las presentes generaciones, deben desaparecer, porque sin daros cuenta habéis creado con ellas mitos y cultos supersticiosos, indignos de la evolución espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo. Me decís, Padre, si por hacer mal uso del don de libre albedrío, por desoír la voz de la conciencia y por nuestras flaquezas a tu ley, hemos dado mayor fuerza a las vibraciones del mal, para ser libres espiritualmente, para alcanzar la paz del reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Y el Padre os contesta, la libertad que anhela vuestro espíritu y el mío, la alcanzaréis en virtud de los méritos de vuestra restitución. ¿Cuándo alcanzaréis vuestra liberación espiritual? No os lo revela el Padre en este instante. Tan solo os invita a luchar con las armas que os inspira mi amor en contra de las fuerzas del mal, perseverar en mi ley, sed fuertes en las grandes pruebas y veréis llegar el establecimiento de mi reino en el corazón de la humanidad, hoy dividida en razas, lenguas y colores, distanciada por distintas ideologías, en doctrinas, ambiciones y odios. La veréis en espíritu y en verdad, morar en las virtudes, perseverar en mis enseñanzas y pronunciar con respeto mi nombre. Pero, cuántas encrucijadas y cuántas tentaciones tendréis que pasar. Velad y orad. Venced en mi nombre y entonces sí habréis alcanzado vuestra apoteosis espiritual. La gloria vendrá a vuestro encuentro y habrá sonrisas de paz y de júbilo verdadero. El hijo pródigo de la parábola retornará al hogar paterno y contemplaréis que la humanidad, después de tantas luchas y caídas, conquistará al fin la paz prometida a los hombres de buena voluntad. Fortaleceos con mis enseñanzas y compartid de esta luz a la humanidad. Decidle cuál es el origen del mal y cómo lo puede combatir, esgrimiendo las armas del amor y de la virtud. Decidle que desde el principio mi justicia sabia y amorosa ha permitido que tantos espíritus fieles a la luz de la conciencia como seres guiados por el don del libre albedrío encarnen en este mundo, unos para restitución de la humanidad, otros para bendición de ella misma. Por eso habéis contemplado en todas las épocas de la vida humana cómo han surgido grandes espíritus, unos para el bien y otros para el mal. Espíritus llenos de poder, llenos de fuerza. Y cuando habéis visto la aparición de esos espíritus encarnados en hombres, haciendo obras bienhechoras, no habéis concebido por qué no todos los hombres son así. Se ha confundido la humanidad considerándolos como seres extraordinarios, que en el mismo tiempo en que otros seres evolucionan tan poco, ellos logran manifestarse con tanta potencia, con tanta luz, con tanto amor, sabiduría o virtud. Y es que esos espíritus no han venido a nacer o a empezar su evolución en la tierra. Es que son espíritus que se han acrisolado en otros mundos, en otros sitios, desconocidos aún para vosotros. Es que no han venido entre vosotros a sembrar apenas, sino a traer la cosecha, el fruto cultivado, sazonado por ellos en otros tiempos y en otros sitios. Han venido a traer a vosotros su sabor, su vida, su esencia, y con ellos han inundado vuestra existencia de bienestar. Han dado a vuestro espíritu ejemplo y a vuestro corazón humano fortaleza y báculo. De esos han sido los unos profetas, los otros patriarcas, otros sabios, otros reyes, algunos jueces o maestros. Otros han traído la belleza de la naturaleza, del corazón y del espíritu, para hacer sentir lo hermoso de la creación a vuestro corazón. También os habéis asombrado ante la fuerza que en su maldad han manifestado hombres y mujeres a través de todas las épocas de vuestra vida humana. El libro de vuestra historia ha recogido sus nombres. En el álbum de vuestra existencia, en el libro en donde Dios escribe y anota todos los hechos, todas vuestras obras, allá están sus nombres también. Y os habéis asombrado de que un espíritu, de que un corazón humano pueda albergar tanta fuerza para el mal.
pueda conservar tanta fortaleza para no estremecerse ante sus propias palabras, pueda acallar la voz de su conciencia para no escuchar el reclamo de Dios que a través de ella hace a todos sus hijos. ¿Y cuántas veces ha sido larga y duradera la jornada de esos espíritus sobre el planeta? A esos seres que en virtud del libre albedrío se han revelado a mi amor y a mi justicia, les he tomado, sirviéndome de su propia desobediencia para convertirlos en mis siervos, y creyendo obrar libremente, cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos, han sido instrumentos de mi justicia, tanto para ellos mismos como para los demás. Mas, ¿cuándo terminará ese reinado? El Padre os dice: el reinado del mal nunca ha imperado sobre la humanidad, porque aún en los tiempos de mayor perversidad ha habido seres fieles a mí, obedientes a mi enseñanza y apóstoles de mi ley. Pero la lucha sí ha existido siempre desde el principio. ¿Cuál de esas dos fuerzas ha sido hasta ahora delante de la contienda? La del mal. Por eso he tenido que venir a materializarme entre vosotros para ayudaros, para avivar vuestra esperanza y fe en mí, para dar calor a vuestro corazón y deciros: no estáis solos en la senda. No os he mentido jamás. Los principios que puse en vosotros no debéis torcerlos. Este es el camino del bien y del amor. Os he hablado acerca de las fuerzas e influencias del mal, ¿y acaso os he hecho mención de algún espíritu? ¿Lo he nombrado por ventura? No, me decís. Mas debo aclararos en este tiempo que no existe ningún espíritu que represente o que sea el origen del mal. Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza formada por pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres, y estos llegaron a creer que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está formada por sus imperfecciones. Para Dios no existen nombres de religiones ni organizaciones de religiones. Para el Padre solamente tiene valor la práctica que hayan hecho los espíritus en su ley de justicia y de amor. Siempre he estado entre vosotros, en verdad, y estoy en todos los seres de la creación. Pero cuando ha sido menester limitarme, acercarme y materializarme en aras de mi amor, lo he hecho siempre, ya humanizando mi voz como en el Sinaí, ya hablando por boca de los profetas, así como haciéndome hombre, encarnando mi propio verbo en aquel segundo tiempo, encarnando para hacerme palabra y milagro viviente, para hacerme sangre humana, para hacerme visible y tangible al ojo más material de cada hombre, como ahora en este tercer tiempo, escogiendo entre vosotros hombres y mujeres de diferentes edades, nacionalidades y esferas, para dar a través de unos, de otros y de todos la misma palabra, la misma esencia, la misma revelación y el mismo testimonio. Yo espero de los hombres la espiritualidad, porque ella quiere decir elevación de la vida, ideal de perfeccionamiento, amor al bien, culto a la verdad, práctica de la caridad, armonía consigo mismo, que es armonía con los demás y por lo tanto con Dios. Cuando todos hayáis comprendido y estéis viviendo la espiritualidad, también guardaréis vuestras sensaciones espirituales sin hacer ostentación delante de vuestros hermanos, comprendiendo que ante quien debéis confesaros, arrepentiros y purificaros, es ante vuestro Padre, y a Él lo llevaréis dentro de vuestro ser. Sí, discípulos. El llanto en los instantes de vuestra meditación es prueba de sincera emoción. Cada lágrima es más elocuente que 1000 palabras de las más hermosas y expresivas de vuestro idioma. Pero no en todo se manifiesta por medio de lágrimas el llanto del espíritu, el arrepentimiento o el gozo. En muchos de mis hijos ese sentimiento es interior, oculto, callado, visible solo para mí. Ellos parecerán insensibles e impasibles,
pero su corazón es tanto o más sensible que quienes exteriorizan sus sentimientos. Mi doctrina desarrolla al hombre en todas sus fases, sensibiliza y ennoblece al corazón, despierta y profundiza a la mente y perfecciona y eleva al espíritu. Haced de mi doctrina un profundo estudio que os permita comprender la forma justa de practicar mis enseñanzas, con el fin de que vuestro desarrollo sea armonioso. Que no solo deis desenvolvimiento a la mente sin preocuparos por los sentimientos que debéis cultivar o por los ideales del espíritu que debéis alentar. Todas las potencias de vuestro ser pueden encontrar en mi palabra la senda luminosa por donde podrán crecer y perfeccionarse hasta lo infinito. Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad brotan de vuestra mente emanaciones impuras, solo causarán perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo que también los pensamientos son obras, y como tales, quedan escritas en el libro que existe en vuestra conciencia. Si vuestras obras son buenas o malas, recibiréis multiplicado lo que deseasteis para vuestros hermanos. Más os valdría haceros un mal a vosotros mismos que desearlo a uno de vuestros semejantes. Por eso os dije en el segundo tiempo, lo que se siembra, se cosecha. Porque es necesario que reconozcáis vuestras experiencias en esta vida y que recordéis que vuestras cosechas os devuelvan la misma simiente que sembrasteis, aunque en multiplicación. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. Mi espíritu os envía su paz, la cual no siempre sabéis retener. ¿Hasta cuándo aprenderéis a llevarme con vosotros sin que ninguna de vuestras acciones o pensamientos me rechace? Nadie se turbe cuando le digo que quiero que me llevéis con vosotros en lo más íntimo de vuestro corazón, porque es mi luz y mi paz la que quiero que habiten en vosotros. Mas vos, pueblo, que sabéis de privaciones, de soledad, de frío y de orfandad también, y que por lo tanto vibráis junto con esa humanidad que llora su hambre y sed de justicia, venid a mí, y juntos visitemos en espíritu a los enfermos, a los tristes, a todos los pobres y olvidados del mundo. Venid para que veáis cómo extiendo mi manto y lo uno al vuestro para cubrir amorosamente a toda la humanidad. Venid para que escuchéis mi voz espiritual diciendo a los que lloran, no lloréis más, no estéis tristes. Despertad a la fe y a la esperanza que son luz en el sendero de la vida. De cierto os digo que si volvéis a orar y a velar con fe verdadera, estos días de dolor para la humanidad serán acortados. Si anheláis paz para un pueblo, no es necesario que vayáis hasta él. Haced la paz en vuestro corazón o en vuestro hogar, y esto bastará para que reflejéis en el espíritu de ese pueblo la concordia y la unificación. El bien como el mal puede ser transmitido a distancia. Por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cerca o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará trastornos. Ante todo, amad y sed indulgente con todos vuestros hermanos. Si os conmueve el dolor de los enfermos que han sufrido las inclemencias de la guerra, y queréis enviarles un poco de paz y de consuelo, buscad al enfermo más próximo. Tomadlo como una representación de aquellos ausentes, y depositad en él vuestra caridad en nombre mío, y yo estaré acariciando y sanando a multitud de enfermos en esas naciones doloridas. Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y es oído, es arma
y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que había perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. Mi paz sea con vosotros.